Ella es antropóloga, investigadora, intérprete y traductora. Y ha estado trabajando con la Escuela de Salud Pública de la UIC por más de 10 años y es nuestra intérprete el día de hoy. Y también queremos darles la bienvenida a este curso, Epidemias de la Injusticia. ¿Se sienten cómodos? Por favor, preséntense en el chat. Digan su nombre, sus pronombres y cómo se sienten el día de hoy. Lo que esté pasando en la semana relacionado con la salud o la equidad en la salud. Y un recordatorio que tenemos el sitio de la clase aquí y lo pueden ver en el código QR. Y también tenemos información sobre el curso, conocen el comité de planificación, información de la sesión, el currículo, los objetivos del curso y hablamos de lo que es posible. ¿Cuál es el mundo posible que queremos que se construya juntos? Y también queremos que vayan al sitio de la clase para lean sobre nuestra historia y puedan leer el reconocimiento al territorio, las advertencias sobre el contenido. En esta clase estamos hablando de temas importantes como la justicia y las vidas de las personas, sobre todo las personas marginadas. Algunos de estos temas son difíciles y si necesitan irse por un momento, háganlo para cuidarse. También tenemos justicia lingüística y en cuanto a los controles de Zoom, por favor permanezcan en silencio. Si quieren alzar su mano, lo pueden hacer o pueden escribirlo en chat. Y tengo el placer de presentarles a Arturo Carrillo. Él es un trabajador social, titulado y director de salud y prevención de la violencia del Consejo Vecinal de Brighton Park y ha dirigido la colaboración para el bienestar comunitario para investigar y documentar la desigualdad de acceso a servicios de salud mental de calidad en las comunidades de bajos ingresos en toda la ciudad y aboga por la creación de un programa en toda la ciudad un- un- que no sea una respuesta policíaca, sino que sea a través de clínicas que atiendan a las personas y estamos haciendo este trabajo a través de la campaña Tratamiento y No Trauma. Gracias por estar aquí. Y junto a él también tenemos a Elena Gormley, que es trabajadora social, organizadora y una notable amenaza para la integridad de la profesión del trabajador social y lleva organizando Tratamiento No Trauma desde el 2021 al margen de su trabajo diario y está activa en diferentes espacios. Es copresidenta de Socialistas Democráticos de América de Chicago y forma parte de la Junta del Gremio Nacional de Abogados de Chicago. Y con esto voy a dejar que Arturo y Elena comiencen. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Quién nos puede ayudar con las diapositivas? Okay, just let me know with next slide. Thank you. Yes, so we are talking about politicized Entonces, organizing work. estamos hablando del trabajo politizado organizado y la campaña Tratamiento No Trauma. Y no es que estamos hablando de organizarnos para prevenir el trauma y tener mejores sistemas que aborden y traten el trauma. Y no podemos tener la conversación sin ver el contexto actual. La fotografía a la izquierda un punto en la Palestina ocupada donde se revisa a las personas. Algunas de las fotografías que escogimos
bueno, son estas, pero ataques en Rafah en este momento, y también hay una violencia de grupos extremistas en la Cisjordania, y también estamos viendo mucha organización. En la otra fotografía muestra el rally después de que Chicago aprobara la resolución cese al fuego. Entonces, cuando hay trauma colectivo y genocidio, bueno, están ocurriendo en este momento, y todo esto está conectado con Roxana Rodríguez Sánchez, que ha estado siendo parte de la campaña Tratamiento No Trauma. Es una de las patrocinadoras de la resolución de cese al fuego. Estamos hablando de trauma, no podemos hablar de esto como un asunto aislado. Entonces, el trauma es un diagnóstico clínico, y pueden verlo en el Compendio Internacional de Enfermedades. Pueden ver en el manual de diagnósticos para ver cuáles son las definiciones clínicas, pero el trauma también es algo de lo que hablamos cuando la gente está sintiendo un estrés general, ira, tristeza, factores estresantes a nivel personal, pero también pueden ocurrir dentro de la familia, dentro de un grupo, y también pueden ocurrir dentro del nivel de la comunidad o del estado. Todas estas cosas son factores estresantes del trauma. No hay una factor que sea más serio o menos serio. El trauma impacta a las comunidades de diferentes maneras. Entonces, bueno, estamos hablando de organizándonos para crear un mejor sistema que aborde el trauma en Chicago, pero también tenemos que tener una perspectiva internacional. Entonces, tratamiento no trauma se enfoca en abordar la destrucción neoliberal de las clínicas para la salud mental en Chicago. Chicago es una de las ciudades que tiene un sistema socializado para la salud mental, y lo que estamos viendo es que desde 1980 este sistema está siendo constantemente atacado por los agentes del gobierno de Daley, y las cierres más dramáticos ocurrieron durante la administración de Emanuel. Abrieron clínicas y se cerraron inmediatamente después. Entonces, si tú no estás bien, y ya sea que quieras hablar con un terapeuta o te encuentras en una crisis más seria, tu capacidad para obtener cuidado en la ciudad de Chicago depende de dónde vivas. Como sabemos, hay mucho segregación en la salud en Chicago, y también depende del seguro que tengamos. Y una de las cosas que Arturo va a hablar es que en Chicago el acceso es una barrera más grande que un estigma, que el estigma. Y vamos a ver una perspectiva internacional. Las tropas israelíes han estado matando a muchos trabajadores de salud mental en Gaza. Entonces tenemos millones de personas que están sufriendo un evento de trauma generalizado, y las personas que están capacitadas para tratar están siendo matadas por el ejército. Israel tiene una mentalidad austera en cuanto a la salud mental, y yo he oído que alguien quería ir a Israel como voluntario, como trabajador social, y la carga de trabajo eran 80 hoteles llenos de gente desplazada. Entonces, esa es una gran crisis en la salud mental. Ahora Arturo va a hablar. Gracias. Sí, esta es una introducción que tenemos que tener para hablar de esta cuestión, y vamos a hablar de esto durante la presentación. ¿Qué es esta segregación? ¿Qué significa esta idea de que nuestro sistema crea dos realidades dentro de la misma ciudad?
Entonces, donde ciertas personas tienen acceso al cuidado de alta calidad y otras personas tienen que lidiar con esto de otras maneras, encontrar recursos si es que hay recursos. Entonces, yo soy un- una persona que da servicios profesionales, una persona que trabaja en el sur, en la comunidad de La Villita, ofreciendo servicios gratuitos para la salud mental. Yo era parte de hospitales que ofrecía servicios a través de su brazo de caridad y yo vi de primera mano los impactos de la falta de salud mental en la ciudad. Los recortes financieros, pero también el cierre de las comunidades, de las clínicas. Entonces, para mí, como un proveedor, como un trabajador social, yo pude estar en la comunidad ofreciendo servicios de alta calidad gratuitos, pero también estamos viendo una crisis en la salud mental. Entonces, ¿cómo podemos abordar las necesidades inmediatas y las situaciones a las que se están enfrentando las personas con urgencia? Pero muchas veces los trabajadores sociales también tienen la responsabilidad de ver el panorama general y no nada más entender las necesidades de una persona o la familia, pero también de la comunidad o de la ciudad como un todo. Entonces, vamos a hablar del trabajo que se ha convertido en el colaborativo para el bienestar comunitario y la campaña, pero sí quiero decirles que nuestros esfuerzos se construyen sobre los esfuerzos de otras personas y esto comienza con la reacción. Nosotros estamos reaccionando como proveedores y como personas que trabajan en las políticas públicas. Estamos tratando de encontrar cómo podemos abordar los impactos para aquellas personas que se quedaron sin servicios cuando cerraron los centros. Entonces, quiero reconocer los esfuerzos de muchas personas. Después de la primera ronda de cierres bajo Emanuel, decidieron tomar una iniciativa política a través del Estado para pasar una ley estatal que le permitiría a los residentes locales a crear distritos de impuestos que pueden generar ingresos adicionales para financiar los centros para la salud mental en esos distritos. Y hay algunos que salieron desde que estos esfuerzos comenzaron hace más de una década en el oeste, en el sur, hay uno que otro, hay algunos en el norte. Entonces, están tratando de crear las herramientas legislativas para tener las clínicas para la salud mental. El otro enfoque fue el movimiento para la salud mental y muchos centros, recipientes de servicios de estos centros que se organizaron, que empezaron a resistencia directa, a la acción directa, al cierre de los centros. Tenemos fotografías que capturan la historia del movimiento para la salud mental. Muchas personas fueron al frente cuando se estaban cerrando los centros, fueron arrestados por resistirse. Se metían dentro del centro y muchas personas empezaron a perder sus vidas debido al cierre de los centros. Entonces, se comenzó una organización en el sur para comenzar la resistencia directa y nosotros estamos haciendo este momento cuando Emmanuel cerró las clínicas y también cuando Daley trató de cerrar los centros. Entonces, trabajamos sobre los esfuerzos de estas coaliciones que estaban reaccionando al cierre de los centros, pero también construimos y juntamos a organizaciones comunitarias que están tratando de responder a la acción de qué tipo de acceso quiero tener a las clínicas para la salud mental en mi comunidad. ¿Cómo podemos hablar con las personas acerca de la vivienda y de las necesidades comunitarias? Sí, no, el
colaborativo para el bienestar comunitario fue muy intencional para construir iniciativas de investigación comunitarias para que puedan hablar de los problemas que las personas estaban enfrentando de una manera que se tome como una herramienta para la reforma en las políticas públicas y abogacía. A través de nuestros esfuerzos, el colaborativo se organizó en el sur de la ciudad para conjuntar a las personas, líderes comunitarios, grupos de incidencia, grupos para que fuesen parte de una iniciativa de investigación basada en la acción participativa, en un enfoque de acción participatoria. Y esto nos permitió evaluar las necesidades de la salud mental de los residentes en el sur de la ciudad y cuáles eran las barreras. Queríamos evitar esta idea, lo- evitar la idea que la gente de color no tiene acceso a los ah, servicios de salud mental porque es un estigma en su comunidad. Nosotros colaboramos en este proyecto para cuantificar qué es lo que las personas estaban diciendo o estaban viviendo para tener acceso a los servicios para salud mental. Y este es el reporte que pudimos crear colectivamente. Y en el reporte podemos darle servicio a 3,000 residentes. Cada uno de ellos compartieron con nosotros a través de un método de recolección de datos, una encuesta muy corta. Pudimos utilizar las relaciones que existen en la comunidad y equiparlos con una encuesta para ser administrada de una manera confidencial y accesible. Esta fue una evaluación del bienestar. Queremos respetar. Queremos también hablar de la emoción, el bienestar emocional. Queremos tener una herramienta que fuese accesible para que las personas contestan las preguntas. Y esto se basó en el trabajo de organizadores, líderes, organizadores comunitarios de las iglesias que querían entender cuáles eran las necesidades en salud mental. En el sur, esta es parte de la historia, pero es donde comenzó la historia de la coalición. Entonces yo quería compartir rápidamente los datos que recogimos de la encuesta y nosotros pudimos replicar los mismos estudios en toda la ciudad, pero quiero subrayar este primer intento para entender las barreras al acceso para la salud mental. Y también esto ha sido replicado cada vez que hemos hecho esta encuesta. Los mismos resultados que ven aquí son muy similares año tras año a las de la encuesta en otras partes de la ciudad. Y también cuando hacemos un análisis de toda la ciudad. Entonces, la gente estaba diciendo, o sea, queríamos entender qué problemas existían más frecuentemente, frecuentemente y con más intensidad. Y la mitad dijeron que se estaban sintiendo depresivos, ansiedad, estrés por la aculturación, apoyo para la crianza. Todos estos eran problemas que se identificaron. En la encuesta, y fue interesante, es que las personas autoseleccionaron sus experiencias de manera anónima. Entonces, las personas que tienen alto funcionamiento fuera en la calle no necesariamente te dicen todas sus experiencias de trauma personales, pero en la encuesta sí podían hacerlo. Y nos dijo mucho para las personas que estaban recogiendo los datos y quienes los analizamos, nos dio un panorama general de las necesidades para la salud mental. Y le preguntamos a 3,000 personas.
Entonces, esas son las respuestas de las personas cuando hicimos la pregunta. ¿Considerarían buscar apoyo emocional a través de consejería profesional? Esa es la pregunta. Entonces, cuando hicimos la pregunta para evaluar las necesidades en salud mental, vimos que las personas autoidentificaban cuestiones emocionales que estaban sufriendo con intensidad y alta frecuencia, algo que es parte de sus vidas diarias. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿buscarían servicios profesionistas? No queríamos suponer que las personas no buscan estos servicios, que hay un estigma, que se resisten a los servicios profesionales. Les preguntamos, ¿buscarían servicios profesionales? Y la gran mayoría dijo que sí, o que probablemente sí, y que hay un porcentaje muy alto de personas que dijeron que sí, voy a buscar servicios profesionales. No queríamos suponer que el no buscar servicios significa que existe resistencia a recibirlos. Queríamos cometer el error que las personas no van al doctor porque no quieren ver al doctor. Queríamos preguntarle a las gentes, ¿verías un doctor aún si no hubiera uno disponible? Es una cuestión de justicia en el acceso al cuidado de la salud. Y cuando hemos hecho la misma pregunta en una encuesta en toda la ciudad, este porcentaje era del 94% de personas en Chicago. Fue un estudio durante la pandemia. Estaban sumamente interesados en buscar servicios para la salud mental. Entonces, lo digo porque nosotros, no hay ninguna otra pregunta que pudiésemos saber que hubiese obtenido un resultado tan alto del 94%. Entonces, si hay 8% de personas que están interesados en tener acceso a los servicios, ¿cuáles son las barreras? Entonces, estas son las barreras más altas para el cuidado. Y les pedimos a las personas que seleccionan todas las cosas que mantienen a las personas sin poder acceder a los servicios. Entonces, lo que están viendo aquí es una representación de cuántas personas seleccionaron cada una de estas cajitas que se les presentó. Y cuando hicimos el análisis, fue muy claro para mí ver las barreras estructurales, la forma que el sistema cree acceso a servicios para la salud mental, es lo que mantiene a las personas sin poder acceder. O sea, no muchas personas dijeron que el estigma es un problema y no utilizamos la palabra estigma. No dijimos estigma como una de las opciones, sino que dijimos cosas. La gente pensaría que estoy loco por acceder a servicios. Entonces, solamente 11% de las personas seleccionaron esa cajita. Fuimos muy intencionales para ver si había. Vimos que, bueno, solamente el 10% de las personas seleccionaron la otra opción. No, la de opción de no creo que me servirían estos servicios, no me ayudarían estos servicios. Y finalmente, solamente el 9% de las personas seleccionaron el desapruebo familiar, que es una forma de medir si la mayoría de los respondientes eran mujeres y si su esposo o alguien en su familia desaprobaría que accedieran a servicios mentales, si hay un estigma que existe dentro de la familia para ello. Pero solamente 9% de las personas dijeron que eso era el caso. Estos son datos del 2016 y 2017. Estamos hablando de hace 6 años. Y estos datos para nosotros es algo que fue una herramienta para desafiar la narrativa dominante que dice que las personas de color y los latinos no acceden a los servicios debido al estigma. Y por favor respondan en el chat, ¿por qué es que entonces, si estamos viendo los datos, que el costo es la barrera más alta, la falta de seguro
el hecho de que no existen los servicios en el área, no saber a dónde ir porque no se ofrecen en el vecindario. ¿Por qué entonces deliberadamente hay una narrativa que el estigma es la barrera más grande? Porque los datos no respaldan esta conclusión. Repetimos esta encuesta en el 2017 y entonces yo quiero hacerles la pregunta a ustedes, ¿por qué piensan que el estigma es parte de la narrativa dominante de la falta de acceso a los servicios? Entonces, las barreras estructurales son las barreras más altas, las barreras problemáticas. Por ejemplo, no hay falta de cuidado infantil, por ejemplo. No sé dónde dejar a mis niños. Esta parte aquí es algo que vimos como barreras problemáticas. No hay transporte público. Nosotros para venir a las citas teníamos que darles el costo del Uber o tenemos que ofrecer servicios en español. Estas son recomendaciones que le dimos a los proveedores para aumentar el acceso. Las barreras sociales fueron con los números bajos, los prejuicios reciben los números bajos. Culpa a la víctima esta narrativa, que la gente no va a los servicios porque es su culpa. O sea, esos no son, o sea, si tratamos de abordar las estructuras, perdón, las barreras estructurales, ¿dónde comenzamos? O sea, no estamos haciendo justicia cuando hablamos del estigma como un problema, cuando en realidad el problema es el costo. Nada de esto se quería publicar. Queríamos que fuera utilizado como una herramienta para la política pública. Entonces, lo que hicimos con los datos es que regresamos a la comunidad, les presentamos los datos y dijimos, esto es lo que encontramos. Le dijimos, esto es lo que está pasando en el sur. Y claramente le preguntamos a las personas, ¿qué se necesita para hacer los cambios? ¿Qué cambios recomendarían para que nosotros sigamos abogando por ellos, para encontrar soluciones? O sea, si podemos identificar los problemas, entonces podemos identificar las soluciones. Entonces, la gente quería que se redefiniera la salud mental, porque la salud mental no es nada más ir a un hospital, a un terapeuta nada más. Querían ver a un terapeuta, sí, pero la terapia en sí misma es muy limitante. Entonces, querían pensar en iniciativas dirigidas por la comunidad, desarrollar espacios donde la gente puede ir mientras están teniendo un problema de salud mental para obtener apoyo de la comunidad. También querían abordar las barreras estructurales. Muchas clínicas fueron cerradas en Back of the Yards y en el sur. Y esta idea que los servicios tienen que ser a largo plazo, enfocados en el trauma y tienen que ser holísticos. Estas recomendaciones moldearon nuestro reporte porque también nos ayudó a crear un producto final que podemos llevar al ayuntamiento de la ciudad y utilizar para tratar de crear un cambio en las políticas públicas. Esta es una foto, o sea, pudimos llevar el reporte después de escuchar las recomendaciones. Creamos un paquete que pueden encontrar en nuestro sitio web y este reporte o informe fue un documento vivo, pero antes de ponerlo al público lo llevamos a la comunidad. Antes de publicarlo en el 2017. Y primero, bueno, antes de diseminar las recomendaciones y los hallazgos, todo el tiempo buscamos la retroalimentación de la comunidad porque queríamos que fuera iniciativa dirigida por la comunidad.
querían que abogáramos por la expansión de más centros gratuitos y accesibles para la comunidad y que el gobierno debería de financiar estos centros, que no deberían de depender de la filantropía o las organizaciones sin fines de lucro. También tenían que proporcionar servicios culturalmente apropiados. También centros a largo plazo, permanentes. Muchos centros habían estado ahí por generaciones, eran un recurso, como la biblioteca, como la escuela pública o el parque. Eran parte de la tela de la comunidad, parte de la infraestructura de la comunidad, y no fue reemplazado por organizaciones sin fines de lucro que dependen de la filantropía. Las recomendaciones fueron claras y nos empujaron a empezar a abogar por una reforma estructural. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una diapositiva con información muy densa, entonces tómenle una fotografía y léanlo. No tenemos el tiempo de desempacarla en esta presentación, pero esto sale de un libro que recomiendo que se llama El Chicago Neoliberal. Y los autores son Gardner Bennett y ven el impacto de las políticas públicas en Chicago. Y voy a comenzar con el primer punto. Y habla de una ideología dominante, como personas como Ron Emanuel creían en estas ideas de que el gobierno no debe de proveer servicios sociales. De hecho, ellos creían firmemente que necesitaban privatizar tanto como fuera posible el sector público. Y hay evidencia de ello porque se hicieron centros para la salud mental bajo el Daily, 19 bajo Daily y 7 de los 12 restantes bajo Emanuel y solamente se quedaron 5. Entonces vieron la erosión causada por la desinversión y pueden ver que el empuje hacia la privatización. Y en muchos casos la privatización significa vender los bienes comunes a grupos de inversión como Skyway. Piensen en el Skyway, en las cómo se vendieron baratamente a los inversores. O sea, le permitieron a los inversores utilizar la infraestructura de la ciudad para sus propias ganancias. También piensen en la privatización como el cierre de centros para salud mental y cambiar la responsabilidad hacia las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias o grupos de las iglesias que recibieron apoyo a través de contribuciones caritativas para crear programas para los resistentes. Todo esto es parte de la privatización. Y piensen en la privatización como lo que hizo Ron Emanuel cuando cerró 52 escuelas públicas. Y estas escuelas se consolidaron con salones con muchos estudiantes, por ejemplo, sobre todo en los vecindarios de estudiantes negros. Emanuel dijo que estas escuelas no se utilizaban, las cerró, las consolidó, lo que lleva a la violencia, a los daños, la falta de inversión en las comunidades y el cambio de dólares públicos hacia las escuelas charter que están dedicadas a privatizar funciones públicas como la educación. Todo esto es parte de la privatización y esto es parte de la agenda neoliberal. Pueden leer estos puntos para pensar en diferentes ejemplos de cómo se ha estado dando en Chicago. Y quería también resaltar el aumento de la vigilancia policial
el hecho de que el gobierno no debe de proveer ningún servicio social excepto por la vigilancia policial o policíaca, que esto debería de ser el funcionamiento principal del gobierno, aparte de darle oportunidad a las constructoras para gentrificar a los vecindarios. Esta idea de que ser policía es la función principal del gobierno. Y yo enseño un curso sobre los impactos del neoliberalismo en Chicago. Es un curso sobre la violencia estructural que yo enseño. Entonces, yo podría hablar por horas sobre esto. Yo quiero exponerlos a lo que es el trabajo social estructural. A la izquierda pueden ver este puente. El puente es como una plataforma. Todos vivimos en esta plataforma. Es donde interactuamos, donde están las relaciones sociales y está definido por una cultura dominante, una narrativa que refuerza el clasismo, patriarcado, sexismo, etcétera. Pero también está enraizado en los sistemas sociales que refuerzan estas relaciones sociales en base a modelos de capitalismo, racismo, que, son parte de nuestras instituciones. Y esto está representado en el sistema educativo, político, de bienestar. Y cada uno de estos sistemas son parte de esta realidad diaria. Entonces, este trabajo nos permitió ir más allá del análisis de los sistemas que son dañinos, pero también entender las ideologías que están a la raíz de estos sistemas. Los pilares se pueden ver, ves un puente, los pilares, pero lo que no puedes ver, lo que está fuera de la vista, es lo que está debajo, en el suelo. Estos pilares están sobre una base y en este caso la base está enraizado en las ideologías. Y estas ideologías definen y refuerzan cada una de las capas que están arriba de ellas. Entonces, la ideología es un paradigma neoliberal que refuerza las ideas del individualismo, una ideología basada en el capitalismo, en la desigualdad, en la democracia representativa, esta idea que nosotros elegimos a nuestros representantes que toman decisiones por nosotros. Todo eso es la base en la que se construye todo. Entonces, nosotros que hacemos el trabajo de justicia social, puedo utilizar el modelo que muchos organizadores conocen. Vivimos en el mundo como es y operamos y trabajamos hacia el mundo que queremos construir. Pero esto nos permite pensar qué tipo de transformación queremos cuando trabajamos hacia una nueva realidad, un nuevo sistema construido sobre diferentes ideologías. Entonces, estoy viendo aquí, ¿no?, la importancia, ¿no?, o sea, del paradigma socialista que desafía y cambia la ideología sobre la que se basan diferentes sistemas para crear un espacio con diferentes relaciones sociales. Y siguiente diapositiva, no puedo desempacarla, pero cuando evaluamos y pensamos en la salud mental como una cuestión por la cual nos organizamos, el marco conceptual que podemos ver aquí es uno que nosotros tratamos de entender la intersección de, o sea, cómo el acceso a la salud mental se ve en las comunidades, cuáles son las experiencias con las que las personas están viviendo, cuáles son los sistemas sociales que refuerzan estas experiencias y debajo de todo eso está la ideología, cómo crea sistemas de opresión y cómo nosotros a través de los esfuerzos organizativos podemos resistirnos. Entonces, en este modelo conceptual pueden ver que el colaborativo para el bienestar comunitario está presente. Hay sistemas que la gente con las que nos organizamos, que son parte del proceso de cambio, lo hacen con nosotros, cuando nosotros nos enfrentamos a los sistemas dañinos. Y no es un trabajo fácil, pero ha creado una gran diferencia en la ciudad
desde que comenzó la campaña y vamos a seguir impactando las cosas. Entonces, quiero hablar de cómo hay que situarnos en Chicago y cómo estamos lidiando con esta realidad. Y aquí vemos dos mapas de Chicago, lado a lado, y el mapa a la derecha, las áreas comunitarias con más problemas económicos. O sea, ¿cuáles son las áreas más marginadas que tienen más impactos económicos? Y combina múltiples datos que están combinados, hablando de cuáles son las comunidades con más problemas económicos. Y a la izquierda mapeamos donde se encuentran los proveedores para la salud mental en la ciudad de Chicago. Y como pueden verlo, es increíble. Estamos viendo cuántos proveedores para la salud mental por cada 1,000 residentes. La mayor parte de vecindarios con más altos ingresos tienen más número de terapeutas y otros vecindarios no tienen ningún terapeuta. Entonces, o sea, por ejemplo, en ciertos lugares hay 3 terapeutas por cada por cada 1,000 más residentes. O sea, hay una saturación del cuidado, pero en otros vecindarios no hay ningún terapeuta. Entonces, estamos viendo una apartheid real que describiría la situación. De otra forma diferente de ver lo mismo. Estos vecindarios que estamos viendo en amarillo pálido son los vecindarios que tienen muy pocos terapeutas por cada 1,000 residentes. En comparación con otros, también podemos ver dónde se cerraron estas clínicas para salud mental bajo Emmanuel. O sea, él pensó que se iba a ahorrar 4 millones de dólares al cerrar estos centros. Aquí vemos cómo el gasto como ciudad ha aumentado en los últimos 50 años y cómo ha aumentado y son gastos en el departamento de la policía, se ha doblado. Entonces, si es como se ve el neoliberalismo, la falta de inversión. Esto es lo que estamos viendo, dónde se encuentran nuestras prioridades como ciudad, como democracia representativa y cómo las personas que nos representan deciden qué es lo mejor para nosotros. Y aquí estamos viendo el impacto. ¿Qué pasa cuando le quitamos dinero al Centro para la Salud Mental? Tenemos más policías vigilando la ciudad, causando violencia, daño, exclusión perpetua para las personas que necesitan más cuidado. Y aquí vemos una fotografía publicada que el hospital mental más grande de América es una cárcel. Estas personas que necesitan más cuidado y en algunos casos están cometiendo delitos para tener acceso al cuidado. Y no es lo que nosotros dijimos, es lo que el sheriff dijo. Muchos ejemplos que están de personas que están en las cárceles. Y es muy caro encarcelar a las personas que están robando el pan para alimentarse, tienen una crisis en la salud mental, son asaltados, se defendieron y se les levantaron cargos y ahora están en la cárcel. Esta es una experiencia. La otra experiencia que somos que es muy real es la experiencia de
Quintonio Greer, que llamó para que le dieran apoyo. Llamó al 911, llegó la policía y le dispararon. Tenemos muchos ejemplos de esto y para nosotros esta es una experiencia que está reforzada por las estructuras de invertir en la policía y desinversión en el cuidado. Ahora Elena va a hablar de cómo en esta realidad política nos organizamos, resistimos y hemos podido hablar con la verdad al poder, especialmente cuando las estructuras de poder tratan de reforzar una narrativa de equidad y justicia cuando están haciendo exactamente lo opuesto. So yes, if we can advance the next slide, please. So we're going to talk a little bit about Vamos a hablar acerca de looking at the Lightfoot administration to our present day. la administración de Lightfoot al presente. En el 2019, Emmanuel no postuló para la reelección. Lori Lightfoot se postuló y ella quería acabar con las varias cosas en Chicago y ella prometió reabrir las clínicas para la salud mental. Y adivinen qué pasó. Inmediatamente se echó para atrás y su postulada fue la doctora Alison Alwardi para comisionada de salud, que se oponía a reabrir los centros para la salud mental. Muchos miembros del ayuntamiento de la ciudad bloquearon su nominación, tuvieron una audiencia comunitaria en el impacto del cierre de los centros para la salud mental, pero finalmente fue aprobada como comisionada de salud en la ciudad y su actitud que ella trajo al Departamento de Salud Pública de Chicago es decir, bueno, nosotros no necesitamos reabrir estos centros. Tenemos todas estas organizaciones sin fines de lucro que pueden ofrecer servicios culturalmente apropiados y más accesibles a las personas. Lo que ella promovió, centros de cuidado informados por el trauma. Y la idea era que en lugar de apoyar los centros públicos, ellos iban a apoyar programas, esta red de organizaciones sin fines de lucro. Lo que pasó, el estudio que hicimos, o sea, muchas personas llamaron a estos centros y no se les dieron citas porque no tenían seguros o tenían solamente Medicaid o Medicare. O sea, la gente no podía hablar con las agencias para obtener citas. Entonces, el modelo neoliberal privado no es un reemplazo para los centros públicos para la salud mental. Y claro, muchas de estas organizaciones sin fines de lucro tienen listas de espera. En algunas agencias antes de la pandemia tenían como de 6 a 9 meses de espera para los servicios. Y lo que encontramos es que había muchas personas en la lista de espera, por lo menos 3 meses. Entonces, si tú no estás bien en este momento y tienes que esperar 3 meses, las condiciones pueden irse para abajo rápidamente. Entonces, una de las cosas que el CDPH dijo es que los cuidados iban a darle cuidado a cualquier persona independientemente de su habilidad para pagar y solamente 19 de estas centros ofrecían servicios gratuitos. Entonces, básicamente, el liderazgo del Departamento de Salud Pública de Chicago le vendió una mentira muy grande a la ciudad. Entonces, esto fue el entorno en el que nos organizamos
y donde salió la campaña Tratamiento No Trauma. Y había mucha enojo, frustración por la falta de cumplimiento de las promesas, y luego tuvimos la epidemia y tuvimos este trauma masivo, y tuvimos los levantamientos del 2020 donde se entendió que necesitábamos tener mejores estructuras de cuidado y que estas estructuras de cuidado no podían involucrar a la policía. Entonces, el tratamiento no trauma fue introducida por orden del ayuntamiento en el 2020 por Rosana Rodríguez, que era una concejala, y, y por la salud pública de Chicago abrir centros para la salud mental y tener un programa para abordar las crisis. Reconocieron las necesidades para salud mental y reconocieron que la policía no puede responder a las crisis. Inmediatamente fue bloqueada por la alcaldesa Lightfoot. Rosana dice que una vez que ella lo presentó, muchos de sus colegas empezaron o dejaron de hablarle, y lo que salió del presupuesto del otoño del 2020 fue millones de dólares para un programa piloto y más dinero para un piloto para la policía, donde un trabajador social y un agente de policía respondían a cualquier llamada por crisis. Una gran oposición a este modelo. La ciudad trató de esconder el hecho de que estaban apoyando un modelo de respuesta policial. Entonces, nosotros hicimos mucho trabajo organizativo para organizar la oposición. Tuvimos una campaña de testimonio público. Las trabajadoras sociales están diciendo no queremos trabajar con los policías. Y luego también utilizamos la política pública como una herramienta organizativa. No nada más las políticas públicas fueron utilizadas para, perdón, en el 2020, los distritos 33, 26 recogieron firmas, y la razón por la que queríamos hacer esto es que teníamos muchos datos de la investigación, pero estamos cansados de escuchar de la alcaldesa que el público no quería esto. Nosotros descubrimos que el público sí quería y que estaba siendo ignorado. Entonces, el poder mostrarles de cuántas personas querían esto y cuáles son los vecindarios con una tasa más alta de llamadas por crisis, o sea, cada uno de los referendos fue aprobado por márgenes muy altos. 92 al 96% votaban por sí. Cuando candidatos no se les da 92 al 96% de aprobación, a menos de que no tengas ninguna oposición. Entonces pudimos mostrar que las personas que votan sí quieren esto, y esto para cuando los candidatos empezaron a anunciar su postulación para alcaldase. Esta fue una cuestión importante que era parte de los cuestionarios. Muchos grupos, sindicatos, grupos que pueden organizar a gente, que tienen detrás de las campañas dinero, hicieron un requisito, esto de tratamiento no trauma. Y vimos que si un candidato para la alcaldía querían postularse, tenían que hablar del tratamiento no trauma y básicamente muchos candidatos entendieron que tenían que apoyar el tratamiento no trauma, porque si no se les iba a derrotar su campaña.
Brandon Johnson, uno de los candidatos más pro policías. Él abogaba por el tratamiento no trauma y tuvimos una victoria electoral. Sabíamos que íbamos a tener un alcalde que nos iba a apoyar. Entonces, ¿qué significa cuando organizarse cuando te estás organizando en contra de amigos? Yo quiero resaltar rápidamente algo que Elena está diciendo. Okay, yeah. So we'll revisit. So let's go to the next slide. Next slide. Essentially, Entonces, básicamente, tuvimos esta ganancia. Brandon fue electo. Los oponentes a tratamiento no trauma perdieron sus trabajos, pero de todas maneras tuvimos que seguir organizando porque el trabajo electoral no se trata de escoger a tus amigos, sino se trata de escoger al adversario más amistoso que podamos tener. Tuvimos que considerar esto porque teníamos una comisionada que estaba en oposición a nosotras y también tuvimos que hacer algunas demandas. Una de las primeras cosas que hicimos después de que la inauguración del alcalde Brandon es que creamos una campaña digital que se llama Fire Our Wadi. Y la razón es que al final de la elección, en uno de los debates finales, ambos candidatos, Paul Wallace y Brandon Johnson, se les preguntó, ¿retendrías a la doctora Alison Arwadi, quien se oponía al apoyo a la salud mental, pero también fue horrible con los maestros, demandaba que los maestros fueran a entornos muy poco seguros cuando la pandemia todavía estaba en su punto álgido? Eh, Ella también testificó en contra de los sindicatos. Sabíamos que queríamos sacarlas y queríamos ver cambios en la salud mental dentro del gobierno. Ella es una buena comunicadora. La razón por qué era muy popular es que hacía transmisiones en Facebook semanalmente y era muy buena. Entonces tuvimos que hacer mensajes opuestos en los medios sociales. Creamos el hashtag, una campaña de correos electrónicos para enviar correos electrónicos resaltando sus apoyo al dinero más que a la gente, su apoyo a políticas desastrosas, ambientales, los desastres que hubo en la Villita, su apoyo de fábricas contaminantes en el sur, su apoyo a la policía, como las personas que responden a las crisis. Hicimos gráficas en los medios sociales, logramos que la gente compartiera, que sacara el mensaje, que la gente respondiera. Entonces, 1,000 personas, más de miles de personas, le enviaron un correo electrónico a la alcaldesa y funcionó porque ella la eh, expulsó. Y ella empezó a decir que los maestros estaban tratando de sacarla, que Brandon no le gustaba a ella, que porque era parte que él apoyaba al sindicato. El sindicato no fue parte de la campaña para despedir al Wadi
Tuvimos muchos voluntarios, hicimos muchos mensajes y, o sea, yo quería decir que no, los maestros no estaban detrás del despido de la doctora Arwadi. Muchos trabajadores sociales sin paga y voluntarios en nuestra colaborativa fuimos los que hicimos la campaña. Y si ella está enojada, puede hablar conmigo. Pero fue una campaña efectiva y esto ocurrió en el verano y nos permitió entonces hacer más demandas durante el otoño de 2023. Interrupt the flow. Can we take a quick 3-minute break? File Yes, break. yes, Thank you. absolutely. 3-minute break. Let's give thank you, Sylvia, our Vamos a interpreter. tener un descanso. And I think this is actually a good spot. Y es un buen momento para hablar entonces de las ganancias municipales. We're gonna give it 2 more minutes. Sorry, everybody. At 6:41, we'll come back.
Thanks, everyone. Let's start to bring it back. Y vamos a regresar. If you could slow the pace just a tiny bit to give our interpreter a little bit of room. Thanks so much. I'll share my screen again. All right, fantastic. Can we go to the next slide, please? So what we won in Lo que the ganamos 2024 budget, en, we got a con el new presupuesto del 2023 es una nueva comisionada en la salud. Arturo fue parte de the finalists, which was very exciting. la selección de la We finalista. won in the Ganamos en el presupuesto de la ciudad para reabrir 2 clínicas. Esto incluye espacio para las clínicas, que incluye personal también, enfermeros, psiquiatras, trabajadores sociales, consejeros y en general una gran expansión de personal dentro de todos los centros públicos. Y luego ganamos un grupo de trabajo, tratamiento no trauma, que se junta para básicamente para hacer recomendaciones para la ciudad acerca de cómo se puede ganar el resto de tratamiento no trauma. Entonces, victorias muy emocionantes y se llevó mucho tiempo para llegar a estas victorias. Por eso nos organizamos constantemente, se desarrolló una coalición más amplia y toda la investigación, toda la abogacía digital, todas las marchas y demostraciones. Por eso ganamos algunas de estas cosas. Entonces, ¿qué sigue? Es que tenemos sesiones de escucha en toda la ciudad con el Departamento de Salud Pública de Chicago en toda la ciudad. Vamos a tener una el sábado en la biblioteca de Edgewater y son oportunidades para que las personas vayan y den sus opiniones. Hemos identificado a personas para que vayan a las sesiones. Pero esto no ocurrió bajo la administración de Daley o Ram o Lightfoot, sino que ahora tenemos una agencia de la ciudad que entiende que trabajan para el pueblo. Entonces estamos viendo el modelo estructural, un cambio de un modelo neoliberal a un modelo más basado en la comunidad. Estamos haciendo más investigación y estamos siguiendo organizándonos para ganar más reaperturas clínicas, tener gente amigable, porque una de las metas finales no es reabrir todas las clínicas que fueron cerradas bajo Emanuel o Daley. Nuestra meta es tener un centro para la salud mental en cada una de las áreas comunitarias de Chicago. Gente que sean paramédicos, enfermeros, trabajadores sociales que sean los que respondan antes que nadie más cuando la gente se encuentre en una crisis. Y creo que aquí tienen nuestra información de contacto, pero queremos nosotros una pregunta. ¿Cómo sería un sistema de salud mental justo para ustedes? ¿Cómo sería para ustedes? ¿Cómo sería un centro que pudiese ayudar a las personas que están teniendo una emergencia para salud mental? Imagínense que hemos ganado, que tenemos los programas que queremos. Entonces, ¿cómo estos centros pueden trabajar juntos? Y si tienen otras ideas acerca de lo que es un sistema justo para la salud mental, pueden compartirlo en el chat. Pero este es el momento para que piensen, pónganlo en el chat
from other cities, models about Y vamos a poner en video los modelos de otras ciudades. good time to do it. Yeah, just because I think as Elena is mentioning, right? Como se mencionó, It's a fight, but it's also a fight es una lucha that is about política, justice, it is pero about también que se trata acerca de la justicia, preventing harm, prevenir el daño and creating opportunities for y people to crear have the care oportunidades they para need. que I also gente wanna tenga el say cuidado que that, necesitan. these are all going to be Pero city employees. todo esto son We see empleados de la 40% of the ciudad. city budget 40% del presupuesto de la ciudad, going to 3 policing. mil millones de dólares se van a la policía, y es mejor crear grupos de respuesta como lo han hecho otras ciudades. No tenemos el tiempo, pero si están interesados, la diapositiva que teníamos antes muestra una imagen de un programa que supimos que está operando en Eugene, Oregon, y tenemos un paramédico que responde junto con un trabajador social para las personas que están teniendo una crisis, y removieron a la policía de estos equipos. Y quiero mostrarles un video mientras estén pensando en sus respuestas, porque la respuesta ante la crisis con la policía presenta los mismos problemas que cuando solamente la policía responde. Esto no reduce el daño que los agentes de policía, o sea, no tiene ningún impacto para nada. El policía que asesinó a George Floyd había tenido capacitación en respuestas a problemas de salud mental. Entonces, lo que voy a mostrar un video de un equipo de respuesta a la crisis en Nueva York, experimentando con policías respondiendo. Aquí hay violencia policíaca en el video, pero quiero mostrar, esto no es una campaña teórica, no estamos diciendo que posiblemente pasaría esto si la policía responda, sino que la respuesta policíaca crea daños, y lo vimos en Nueva York. Este es un equipo que incluía a policías junto con paramédicos, y van a ver en este video un ejemplo de una situación en que un ejemplo de un equipo respondiendo a problemas de salud mental que estaba teniendo un joven. No sound right now. No. I can try on my end. too. It's downloaded on my computer. That's why let me try sharing screen and then hitting that magical audio share sound. Here it is. Okay. Police be the ones to respond to 911 calls about mental health emergencies. A new pilot program is about to send EMS. Hablan del programa piloto que va a enviar equipos de paramédicos y policías a responder a las crisis de salud mental. Peggy Herrera le llamó al 911 porque su hijo necesitaba ayuda. Estaba teniendo una crisis, se encerró en la casa. Peggy tenía miedo de lo que pudiera haber pasado si llegaba la policía. Necesito que venga la ambulancia primero, no la policía. Y la policía llegó, quien podían ver a su hijo a través de la ventana. Está ahí, no tiene sangre, está bien, pero la situación empeoró. Párense, párense. Golpearon lo sacaron, lo golpearon y pasó una noche en la cárcel. Entonces, muchas ciudades quieren que se remueva la policía de los equipos de respuesta cuando alguien le llama al 911 por crisis mentales. De nuevo, esta es la razón por la que creamos esta campaña.
de tratamiento no trauma, demandamos que se removiera la policía de las unidades de cuidado y en cambio muchas ciudades tienen equipos centrados en la policía. O sea, en Chicago, este es uno de los peligros que existe en estos equipos donde responden los policías junto con otros profesionales. Y también este sistema se creó sin ninguna retroalimentación comunitaria, no hubo una audiencia comunitaria. Trajeron a consultores de Texas para desarrollar este sistema de respuesta con la policía. Entonces, para nosotros, estas sesiones de escucha son muy importantes. La razón por la que pasamos la ordenanza en octubre es para codificar los aportes de la comunidad y queremos que las voces comunitarias estén al centro y porque fueron las que ayudaron a moldear nuestra campaña. Queremos que este gobierno continúe con estos mismos esfuerzos. Entonces, lo que se compartió antes en el chat es donde pueden registrarse si quieren ser parte de una de las sesiones de escucha. Y las preguntas que queremos que respondan son las mismas preguntas que le estamos haciendo a los residentes de la comunidad. Sus respuestas pueden contribuir a los datos para la creación de este programa de respuesta a la crisis que queremos tener en Chicago. Brevemente, la posición única que tenemos en Chicago es muy importante y es un resultado directo de los esfuerzos organizativos para asegurarnos que los 5 centros existentes para salud pública no sean eliminados debido a la resistencia del público. Eso no ha pasado. Cualquier otra narrativa que escuchan al respecto no es verdad. Lo que hizo Lightfoot fue no invertir en estos centros y cada inversión que la clínica recibió resultó de nuestros esfuerzos y nuestra campaña. Cuando hablamos de la falta de inversión y la privatización de lo que viene de los impuestos. And chose not to invest in the public mental health centers until we campaigned to Entonces, ensure that they would receive nosotros hicimos la campaña para que se aumentara el presupuesto que se daba a estos centros. Y una de las cosas que es importante de resaltar es que nuestra investigación de lo que pasa en otras partes de la ciudad, lo que escuchamos de estos programas es que el triage, donde encontramos espacios seguros para las personas, que no sea la cárcel, que no sea de manera que se les criminalice o se les institucionalice. O sea, ¿dónde encontramos estos espacios para apoyo? Y debido a la resistencia de las personas para que no se cerraran los centros, tenemos algo de donde comenzar. Nosotros queremos que estos centros sean parte de programa de respuesta. Entonces queremos escucharlos porque le vamos a dar un informe completo en mayo al alcalde. Y queremos que las voces de la comunidad estén reflejadas ahí para que esto informe el presupuesto del próximo año. Porque queremos centrarnos en el cuidado comunitario y no a través de la policía. Entonces sigan dando su retroalimentación en el feedback y podemos, o sea, su retroalimentación en el chat y podemos responder preguntas. Ok, si tienen preguntas, prendan sus micrófonos, por favor. Please, Janice, thank you.
Good evening. Yanis. Buenas tardes. I wish Me hubiera we could have had another gustado video to offset the one tener we just otro saw. video What I would like to do is just briefly y explain quiero explicar a brevemente similar situation. una My situación lived similar experience with my en son base a mi who experiencia has con mi hijo que cognitive tiene dysfunction. una disfunción And I'm cognitiva only going to speak to y this to quiero show hablar the de esto para importance of mostrar educating la importancia de caregivers educar to know a los how to cuidadores para interact que sepan with cómo police interactuar officers, con los EMTs, agentes etc. de But I policía, actually had to call because my porque son yo had tuve que llamar psychotic porque mi hijo tuvo breaks. And I said to un dispatch, evento psicótico. Yo le dije a la of despachadora, course, any dangerous weapons? Does he no, none of that. ¿tiene This is armas? No, what no I need tiene. you to do. Esto es lo Send que yo in quiero que the hagas. EMTs, but Envía this is a a los medical paramédicos porque esta emergency. es una And emergencia the médica. dispatcher said, but we also Y la have to despachadora send dijo, pero también police tenemos que officers enviar to un protect agente de policía the para proteger EMTs. I said, al I paramédico. understand Y yo that, dije, lo but I entiendo, don't want a pero no police quiero officer un coming agente into my home que who entre is a mi not casa trained, que no haya sido creating entrenado situation for my son because we're dealing with para que sensory. empeore la situación para mi Police officer hijo. came to the El door, agente vino a la puerta, and I also le got the permitió a doctor, los paramédicos okay, adentro, si también tenía al paramedics. doctor en la llamada telefónica, quien habló con los paramédicos. Yo hablé con el agente policíaco y él entendió porque él sintió que yo tenía cierto control sobre la situación. Y los paramédicos vinieron, entraron bajo las órdenes del doctor, sedaron a mi hijo y se fueron. Hubo un buen resultado. Tenemos que trabajar con los cuidadores para ayudarles a entender cómo pueden mejor comunicarse con gente que los llamaron para ayudar en este tipo de situaciones. Así es que espero que esto sea una parte importante para las personas, porque cuando estás lidiando con algo como esto, tienes que saber qué hacer y comunicarte con la. Thank you for sharing your experience. Absolutely. You do have to be skilled in it Gracias because por there's never present. compartirlo, sí. Tienes que tener ciertas herramientas, porque sí. Y yo quiero compartir un par de cosas para responder a tus preguntas. Como cuidadora, también queremos crear alternativas para que las cosas no lleguen a lo peor. Desafortunadamente, porque no llamamos al 911, no queremos que la policía se involucre, esperamos y esperamos hasta cuando ya no tenemos ninguna otra opción. Entonces, puedes llamar al 911 en Austin, Texas, y tenemos la opción de bomberos, policía o salud mental. Y el tener la tercera opción de salud mental le da a gente como usted el derecho a tener el apoyo adecuado sin que la policía esté ahí, porque las cosas no han escalado, las cosas todavía son manejables. Entonces, si queremos darle más opciones a las personas, a los cuidadores, la oportunidad, y quiero responder un punto. Tenemos un enlace que estoy compartiendo en el chat. Es una investigación que se hizo en UIC. Entrevistaron a gente con una experiencia similar a la de usted y recogieron historias y son parte de esta investigación. Este es un estudio y muchas de las respuestas fueron similares a las de usted, que muchas veces las personas llaman al 911 para obtener el cuidado que necesitan. Esto significa convertirse en mediadores entre la gente que está respondiendo a las necesidades de sus seres queridos. No está sola. Gracias por compartir. Arturo, rápidamente en el chat puse un artículo que habla del valor del cuidado colaborativo. Y si me escuchaste, yo dije, tenía al doctor al teléfono. Tenemos que tener ese tipo de entendimientos con los doctores, que esto es lo que se hace
si las cosas empiezan a salirse del control y necesitamos tener una intervención. Entonces, el doctor que escribió este artículo vivió en Chicago por muchos años, obtuvo su grado de la Universidad de Chicago, pero es una parte excelente y la escribió con la idea de cómo abordar o cómo usar la I will look at it. Thank you. equidad en la salud y en el and say thank you, Janice, for salud del sharing that. comportamiento. Gracias, Janice, por compartir esto y gracias. We have to have a cop to protect the health workers. And La I idea de wanna que say tenemos que tener la policía para proteger a los about trabajadores sociales. I will say Esto es algo que hemos escuchado y que nosotros no nos convence. Yo soy una trabajadora social. La mayor parte de mi trabajo es a nivel macro, pero tengo experiencias directas donde he tenido que permanecer en calma, en donde las personas te dicen muchas cosas estresantes, pero son peligrosas. But you know, those kinds of situations are not actually a danger to social workers. People experiencing Hay crisis is muchas not a danger. situaciones en las que las trabajadoras sociales no están a riesgo. Las únicas veces cuando yo he sentido poco segura como trabajadora social, que siento fueron en interacciones donde había policías y otros trabajadores sociales, nunca con la gente en una crisis. Esto es lo que tratamos de amplificar y también resaltarle a otros proveedores que el peligro es la persona con el arma que tiene autoridad para dispararte. Es donde existe el peligro. Gracias por compartir eso. ¿Puedo compartir mi experiencia? Yo soy Dolores Castañeda de la Villita y yo escucho acerca de la policía, pero en mi comunidad nosotros no tenemos opción. La policía viene cuando alguien muere o cuando algo ocurre, vienen al último minuto o cuando vienen, ocasionan mucho trauma para la gente en mi vecindario. Una familia fue matada, y la policía no respondió. La gente le llamó a la policía y nunca respondieron. No llegaron cuando matan a la gente. O sea, la gente también, o sea, nunca ha tenido el apoyo de la policía, pero para nada. Yeah, I mean, we showed the number, we showed the dollar amount of how much is Mostramos budget to policing and cuánto Dolores parte del presupuesto va a la policía y cuando alguien es disparado y tienes las políticas, o sea, cuánto dinero, o sea, cuánto dinero se le da a la policía en lugar de a las personas que lo necesitan. ¿Cuántos nuestros empleados de la ciudad no están ahí para proveer el apoyo que se necesita? Yo quiero hablar de lo que Elena dijo en cuanto a las respuestas policíacas durante las crisis en la salud. Estoy de acuerdo que las respuestas policíacas han sido definitivamente dañinas en muchas situaciones, pero hablando como una trabajadora social de 30 años y 10 años en el departamento de correccional y otros 10 años en el en el comportamiento, no es muy claro. Es una conversación difícil, un peligro. Hay peligros presentes y sí pone a la gente en riesgo. Y no es decir que la policía tiene que responder, no. Pero hay muchos ejemplos de trabajadores sociales y otros
trabajadores en la comunidad que han sido asesinados. Hace muchos años alguien fue asesinado en el sitio. La respuesta sí tiene que incluir a muchas personas porque no es algo que es simple, pero la mayor parte de los trabajadores sociales no están equipados para lidiar en una crisis, sobre todo con gente que a lo mejor tiene que haber una respuesta informada por el trauma, pero los peligros son reales. Entonces, estos peligros son muy reales y pueden ser fatales y tiene que haber un proceso muy comprensivo para manejar esto. No estoy diciendo que es uno o lo otro, pero no es adecuado. Gracias por mencionar, esta es una conversación importante. Gracias, pero tengo que decir que en uno de los casos que me enojó fue el asesinato de Diodoro Salas hace 2 años. Era un trabajador de casos que trabajó con los servicios para las familias, en un departamento de servicios para las familias, y fue a un área muy rural. La única persona que respondió y el hombre en la casa la apuñaló. Fue algo horrible y muchas personas, algunos miembros del colaborativo dijeron que los trabajadores de casos en esa situación no deben de ir solos. Una de las razones por las cuales escuchamos retórica que la respuesta, bueno, tenemos que tener un equipo, suficiente personal de respuesta. Y muchas personas también dijeron que para las llamadas del DCFS nadie quiere ahí, los quiere en su puerta. Entonces crea un ambiente de riesgo. Cuando existen sistemas que hacen que la gente se sienta más cómoda y que no se sientan que tienen que defenderse de una persona del gobierno porque van a perder sus niños o su trabajo. Esa es una de las mejores formas de asegurarse que una respuesta sea segura para todos. Esto es algo que se tiene que resaltar, que es algo que estamos considerando, y una de las cosas que hemos resaltado es la importancia de equipos multidisciplinarios, porque pienso que a veces en las mentalidades neoliberales la gente piensa, bueno, si no tengo esto, entonces no voy a tener nada. Y esto es algo que no queremos. Gracias, Melanie. Gracias. Tengo una pregunta. Como tú lo mencionaste previamente, ahorita hay 2 clínicas para la salud mental debido a la ordenanza que fue aprobada, pero siguen trabajando en reabrir las otras clínicas para la salud mental. Pero ¿qué tipo de financiamiento, qué tipo de enfoques están buscando para financiar estas otras clínicas para la salud mental? Bueno, espero que, bueno, hay formas en que operan. También hay dólares, financiamiento estatal para apoyo de los centros. Durante la última administración pedimos que que el Departamento de Salud Pública de la ciudad tuviera el financiamiento necesario para
not true. ampliar los centros. Nos dijeron que no tenían la capacidad para solicitar el dinero, 80% of its funding from grants pero lo cual from sabemos que no es various verdad government porque el sources. 80% del dinero que reciben de diferentes subvenciones. Entonces, como que se rehusaban a buscar los dólares del Estado y luego creaban justificaciones diciendo que no tenían dólares para expandir sus programas. Y también That's tax revenue. That's our tax dollars that can be better spent on expanding capacity for crisis response, for example, right? So Entonces, the money to el dinero, finally federal youth finalmente, dollars, right? los Youth dólares dollars that federales received que la ciudad $2 billion recibió, 2.000 millones de dólares, pudieron haber in the last 4 years. creado la infraestructura que necesitábamos. That to me is the biggest crime. It's that the Este funds para mí fue el $2 crimen, billion el peor to crimen. build 2.000 millones de dólares existen ahí para crear la infraestructura, para crear oportunidades de la crisis que atravesamos colectivamente, para lugares que pueden darle apoyo a las personas y deliberadamente privatizaste los dólares, se gasta el dinero sin tener una infraestructura permanente. Entonces, entre ahora y el 2026, teníamos el dinero para crear la infraestructura. Y también quiero decir que los dólares del TIF es una forma de crear la infraestructura. Giving often gifts to developers. We know that the 78, for example, the area that now is being considered for the Sabemos new que una de las áreas donde se quiere construir un estadio de soccer es el lugar donde Emmanuel, o sea, pidió que se guardaran 2.000 millones de dólares de los dólares TIF. Políticamente no se están utilizando los recursos que ya existen ahí. Simplemente se trata de escoger cómo invertirlos. En mi investigación tengo un ejemplo de lo que es posible cuando la ciudad, el incendio que ocurrió en la ciudad fue en la ciudad, y cuando comenzó la reconstrucción, varios países donaron y el Reino Unido donó dinero para las bibliotecas, pero Chicago no tenía bibliotecas públicas. Las bibliotecas que existían eran privadas, tenías que ser miembro. Y lo que escogimos hacer como ciudad después del incendio es decir, bueno, tenemos que construir las bibliotecas y construimos las bibliotecas. Y este es un legado que ha perdurado del incendio en Chicago. También tenemos un sistema más amplio de bomberos para prevenir el próximo incendio. Entonces, teníamos la oportunidad de construir esta infraestructura y salió de la pandemia, pero el mayor delito fue no utilizar el dinero en eso. Y solamente quiero terminar diciendo que todos podemos ponerle impuestos a los ricos. Los ricos no pagan lo suficiente en impuestos para construir las estructuras públicas de cuidado que necesitamos. Muchas veces los ricos piensan que lo único que tienen que hacer es donativos a las organizaciones sin fines de lucro, entonces pagan los impuestos. Tenemos que imponerle más impuestos a los ricos y no lo hacemos. Hay una campaña para la vivienda basada en el modelo de imponerle impuestos a los ricos. Cuando los ricos compran, o sea, queremos imponerle impuestos a los ricos para tener fondos para las clínicas de salud mental. Porque una de las cosas que podemos hacer es dejar de utilizar el DSM. No hablamos del
manual de diagnósticos y estadísticas, porque esta es una de las cosas que utilizamos, y cualquier persona que tiene que navegar el código de DSM. El DSM no está basado en la ciencia o en la evidencia. O sea, está basado en vibras y en ideas. Entonces, nosotros podemos reubicar dinero que teníamos y también podemos imponerle impuestos a los ricos. Tenemos muchas oportunidades para crear el mundo que queremos. Esta es nuestra información y se lo voy a pasar a Katie y a Yvette. Gracias. Gracias por sus contribuciones a la discusión y gracias. Un aplauso. Se pueden quedar los que están en la comunidad. Los estudiantes se van a ir a otro grupo. La siguiente semana tenemos a Leone que va a hablar de los sistemas de opresión. Gracias.